Vamos a ver indicaciones de cotas especiales. Vamos a ver símbolos que van a ser antepuestos o símbolos que van a figurar en las cotas que me van a permitir hacer que sea más dinámico el proceso de acotación. Fíjense como primer símbolo tenemos el de diámetro, que ya lo estuvimos hablando, que es la letra mayúscula phi del alfabeto griego, y ese símbolo de diámetro va a ser antepuesto siempre, ¿sí?, que yo sepa que es algo cilíndrico y no vea que es de esa forma, ¿sí? Yo voy a poder ver en otra visualización de este objeto que esto es cilíndrico, que es redondo, ¿sí? Entonces, como aquí yo no veo que es redondo, le tengo que colocar el símbolo de diámetro. Otro elemento que vamos a estar acotando, anteponiéndole una simbología, es el tema del radio, ¿sí? Vamos a ver que cuando tengamos arcos de circunferencia, lo vamos a estar acotando con R y el valor del radio, ¿sí? La R es una letra mayúscula, ¿sí? R mayúscula, y vamos a estar colocando el valor del radio. La línea auxiliar de cota tiende a ir al centro de ese radio, ¿sí?, al centro de donde está ubicado el radio. Y la flecha toca el arco, ¿sí? Fíjense que siempre vamos a estar haciendo que el elemento flecha esté tocando el arco cuando estamos acotando radios. Después tenemos otras simbologías, por ejemplo cuadrado, diámetros esféricos, etcétera. Así que vamos a ir viendo las aplicaciones a continuación. Lo que más vamos a utilizar nosotros va a ser la cuestión del diámetro y del radio. Acá tenemos un ejemplo de cómo acotar un cuadrado, ¿sí? Fíjense que tenemos el símbolo del cuadrado, y otra cosa que me indica que es una sección cuadrada son estas diagonales con líneas finas que van a estar atravesando el dibujo. Acá fíjense que tenemos lo que habíamos visto del diámetro esférico, ¿sí? Fíjense, acá tenemos distintas aplicaciones. Vamos a observar, miren, aquí tenemos la T, que me va a estar mostrando la cuestión del espesor. Bueno, no lo estoy encontrando aquí, pero bueno, decíamos que teníamos el diámetro esférico, ¿sí? Y estamos hablando que esta T que tengo aquí, que no está en la tabulación, ¿sí?, me está mostrando el espesor de la pieza. O sea, me está diciendo cuál es la profundidad de esa pieza. Acá otras combinaciones que podemos utilizar, ¿sí?, para mostrar la simbología que vimos en la tabla anterior. Otro ejemplo, ¿sí?, de lo que me está mostrando de la combinación de los símbolos. ¿Cómo acotamos diámetros? De algo estuvimos hablando, ¿sí? Vamos a ver que siempre que tengamos, digamos, arcos de circunferencias que sean mayor a 180 grados, vamos a estar acotando el diámetro. Fíjense que aquí estoy viendo que es redondo, ¿sí?, y puedo colocarle o no el símbolo de diámetro. Ya cuando vemos que son arcos, ¿sí?, es conveniente acotar, ¿sí?, poniendo el símbolo de diámetro, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un arco de 180 grados, ¿sí? Puedo acotar diámetro y vamos a ver que esta es la otra situación que yo puedo acotar radio, ¿sí? Es el límite. O sea, la normativa me dice que los diámetros se deben indicar cuando el arco a acotar es igual o mayor a 180 grados, ¿sí? Pero también vamos a ver que cuando hablamos de radio, vamos a tener esa disyuntiva de decir radios de 180 grados también pueden ser acotados con la letra R. Fíjense cómo acotamos radio, ¿sí? Siempre decimos que la línea auxiliar tiende a ir al centro de ese radio, siempre el arco toca la flecha, ¿sí?, o la flecha toca el arco, mejor dicho, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos un radio que es muy chiquito, utilizamos esto de poder quebrar la línea para poder acotar.
Si el radio está afuera, ¿sí? Podemos realizar este quiebre mostrando dónde tendría que estar ese radio, ¿sí? Siempre fíjense que la flecha toca el arco, ¿sí? Siempre la flecha toca el arco de esa circunferencia. Cuando queremos dar la posición de ese centro, ¿sí? Fíjense que también tenemos esta cuestión de poder ubicarlo, ¿sí? Y nuevamente vuelvo a repetir, ¿sí? Esa línea auxiliar tiende a ir al centro de ese radio. Aquí nuevamente, si no tengo la posibilidad de usar el arco como base para la acotación, podemos extender con una línea auxiliar, ¿sí? Formando un arco y colocar la acotación de esta manera. Características semicirculares es lo que hablábamos cuando teníamos esta disyuntiva de tener justo los 180 grados, ¿sí? Fíjense cómo las vamos a poder acotar. O poner la letra R y dar el valor, ¿sí? Del diámetro sin ninguna simbología. Dar la letra R con el valor del radio. Fíjense si acá esta distancia que era el valor del diámetro era 8. Fíjense acá pusimos el valor del radio, perdón, el valor del diámetro 16. Y aquí el valor del radio va a ser de 8. ¿Sí? O directamente acotar, ¿sí? El valor del diámetro. ¿Por qué no pone el símbolo de diámetro? Porque me da la opción la normativa de que si yo veo que es un arco, que lo estoy viendo, no hace falta colocar el valor o símbolo, el símbolo de diámetro, ¿sí? Cuando yo tengo un cilindro o una circunferencia que no veo la forma geométrica, sí o sí tengo que colocar el símbolo. Radios combinados, fíjense si tenemos dos radios que son iguales, ¿sí? Lo podemos acotar de esta manera, ¿sí? Pero siempre va a acotar, cuando se va a acotar radio, siempre va la letra R mayúscula. Si en alguna pieza yo no veo cuál es el valor verdadero de ese radio, busco, ¿sí? Tengo esta visualización, tengo esta, cuando no puedo ver dónde está el verdadero radio, lo tengo que buscar y acotar. Acotación de cuadrado, fíjense que estamos colocando el símbolo, ¿sí? Del cuadrado para poder observar la cota de ese cuadrado. Si tenemos elementos que están siendo igualmente espaciados, fíjense acá tenemos como si fuera una planchuela agujereada que es larga, ¿sí? La seccionamos, ¿sí? O la hacemos corte, o la mostramos de manera parcial, ¿sí? Y si acá tendríamos un montón de agujeros igualmente espaciados, fíjense que acá me deja poner la acotación de esta manera, ¿sí? Siempre la normativa tiende a querer simplificar la forma de acotar, ¿sí? No tener que estar acotando todos los detalles cada uno, sino si están siendo espaciados igualmente, poder acotarlo de esa manera. Lo mismo pasa cuando tenemos repetición de agujeros de manera circular, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 4 agujeros, ¿sí? De diámetro 10. Yo lo acoto en uno, ¿sí? Y pongo 4 por diámetro 10 y yo ya sé que todos estos agujeros son de diámetro 10. De la misma manera, cuando tenemos ángulos que están sobre los ejes, que ya sabemos la posición de esos ángulos, no es necesario colocar, ¿sí? La cota de ángulo. Cuando tenemos espacios circulares también se pueden acotar, ¿sí? Y se indican la cantidad de detalles que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense aquí tenemos 5 agujeros de diámetro 12, ¿sí? O sea, vamos a estar viendo que en esta pieza que se repite de igual manera de este lado, ¿sí? Eso lo vamos a estar observando con este simbolito, ¿sí? De 2 rayitas en el eje,
¿sí? Un eje de simetría, estas dos rayitas, y si no tengo nada dibujado de este lado, me indica que esto se estaría repitiendo acá, ¿sí? Entonces la normativa me deja que lo vamos a estar dibujando en un solo lado y mostrando. Acá estoy acotando una sola parte, un solo detalle, y yo sé que se van a estar repitiendo 5 veces. ¿Por qué? Porque me está mostrando este eje y me dice 5x, lo que me está diciendo que este detalle se va a estar repitiendo, ¿sí? 5 veces. ¿Sí? Aquí se repetiría 2 veces y media más. De la misma manera, si tenemos radios que son iguales, ¿sí? Lo podemos estar diciendo, ¿sí? 4 por R6, lo que me va a estar indicando que los 4 radios son iguales. Nuevamente, 4 por diámetro 10 me está indicando que estos 4 agujeros son iguales. Fíjense, esta es otra forma de acotar un diámetro. Aquí tenemos nuevamente las repeticiones, 6 por diámetro 8, ¿sí? Estamos viendo que son estos diámetros iguales y que este es el único que tiene un diámetro 9 y es distinto a los anteriores. Aquí vemos, si tenemos diámetros que son, digamos, medios parecidos, digamos, y no podemos acotarlo como hicimos aquí, ¿sí? Fíjense que estamos acotando con la letra A todo lo que son de diámetro 12, ¿sí? Y todo lo que son con la letra B son de diámetros 10, ¿sí? Fíjense, es una forma de acotar mostrando con anotaciones. Vamos a observar cómo acotamos unos detalles que se llaman chaflanes, que siempre están en los extremos, ¿sí? Y vemos que lo podemos acotar de esta manera, dando dos valores, el largo de ese chaflán y el ángulo, ¿sí? O dando el diámetro interior y el ángulo que tiene, ¿sí? O dando dos medidas para poder ubicar ese chaflán. Cuando hablamos de chaflanes que son a 45 grados, ¿sí? Fíjense que ponemos 2 por 45, siendo 2 la distancia que tengo tanto en vertical, ¿sí? Como podría haber sido en horizontal, porque si es de 45 es lo mismo, ¿sí? O sea, fíjense, o colocarlo de esta manera, 2 por 45, mostrando que 2 es la distancia que tengo aquí y 45 el ángulo de ese chaflán. Lo mismo pasa cuando observamos chaflanes internos. Aquí volvemos a ver piezas que son simétricas, ¿sí? Como ya lo estuvimos indicando con anterioridad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, podemos mostrar la mitad o un cuarto de pieza, dependiendo de la simetría que tenga esa pieza, ¿sí? O sea, podemos haber hecho un corte tanto en vertical como en horizontal y haber puesto las dos rayitas, ¿sí? Y haber, digamos, dibujado solamente un cuarto de esa pieza. Siempre la normativa me deja esto de facilitar la cuestión de el dibujo y la acotación. De la misma manera, fíjense que me repite la normativa esto de que las líneas no tienen que ser cruzadas, no se deben cruzar, ¿sí? Dejo a criterio del estudiante el agarrar la norma y observar estas cuestiones que me está indicando. Aquí tenemos piezas que han sido plegadas, ¿sí? Pero yo necesito darle el valor del material en bruto antes de ser plegado, ¿sí? Una forma es mostrarla de esta manera, o si no, otra es mostrar el simbolito que es el desarrollo de esta pieza.